De vuelta con ustedes, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, en nuestra cita de Vida TV, a través de Proyecto Real, la voz de la comunidad cristiana Plenitud. Estamos finalizando el año y nos sentimos sumamente gozosos de continuar vez tras vez con la posibilidad de entregarle un cargamento de ricas bendiciones en los términos de conversaciones, de reflexiones, como las que en este momento voy a tener con ustedes, con un título que dice Reyes y Sacerdotes. Reyes y Sacerdotes. Si podemos hablar en términos bien claros, con esta conversación nosotros estaremos dando alguna información de cómo se origina el asunto de los reyes y de los sacerdotes. Porque esto es un tema que aparece en la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Reyes y sacerdotes. ¿De dónde salen los reyes y los sacerdotes? ¿Por qué esa temática? ¿Por qué eso tan importante dentro de lo que es la intencionalidad divina? Porque es que ya aparece, por ejemplo, en el capítulo 19 de Éxodo, segundo libro de la Biblia, aparece un señalamiento acerca de el sacerdocio. Y dice, y vosotros, le dijo el Señor a Moisés, para que supiera el pueblo, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Bueno, esto pudiera estar referido a lo mediato o a largo plazo, porque yo he compartido con ustedes en reiteradas oportunidades que el plan de Dios es establecer su reino en esta tierra. Su reino debe ser establecido en esta tierra plenamente. Y para eso se necesita la labor de los reyes y de los sacerdotes. Pero esto tiene su origen. Previamente hay que atacar el problema del pecado en la humanidad. A eso vino y para eso se personificó la segunda persona de la deidad. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, trajo el mensaje, nació como Jesús, el Salvador, le hizo honor a su nombre. Y la Biblia nos habla especialmente en los primeros 4 libros del Nuevo Testamento acerca de la vida y obra del Señor Jesucristo, el mensaje y sobre todo lo que tiene que ver con lo que posteriormente llama Pablo el plan de la justificación llevado a efecto, donde el Señor Jesucristo da su vida en propiciación por esos pecados que tenía el hombre y que le estaban impidiendo formar parte del plan máximo de Dios, que es participar de su reino establecido en esta tierra. Es por eso que se tiene que llevar a efecto previamente el plan de la justificación, que es anunciado a lo largo de toda la Biblia. Pero esto tiene su origen, como les decía anteriormente, puesto que cuando se habla de reyes y de sacerdotes, obviamente buscamos, por ejemplo, aparece en el capítulo 14 del libro de Génesis, aparece un personaje llamado Melquisedec, que es tipología de lo que iba a ser Cristo Jesús, y que aparece precisamente con esa doble función de que él era rey de Salem, que posiblemente se estaba refiriendo a Jerusalén, y que era sacerdote del Dios Altísimo. Entonces allí vemos eh, el proto sumo sacerdote y el protorrey de ese reino en la persona de Melquisedec, de quien no se conocía que tenía principio ni final. También es citado en el capítulo 7 de la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento. Existen otros pasajes muy importantes, como por ejemplo en Primera de Pedro, en el capítulo 2,
que comparto con ustedes de inmediato, en el capítulo 2 y en el versículo 5, donde dice, vosotros también, como piedras vivas, ya se está refiriendo a la iglesia. Vosotros también como vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ya el Señor Jesucristo había hecho la obra. Aparece luego en Apocalipsis en el capítulo 1 y en el versículo 6, donde dice, y nos hizo ya sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. También cita, por ejemplo, en Primera de Timoteo 6:15, en Apocalipsis 17:14, 19:16, habla de rey, del rey de reyes y señor de señores. Cuando habla el rey de reyes es que lee el Señor Jesucristo es el rey y los reyes están referidos a esa relación que quiero establecer en esta conversación que tengo con usted y que eh, estoy apercibido de que ustedes están muy interesados en entender parte de esto. Ahora bien, Dios ha hecho todo lo posible para que esto suceda y lo está logrando. Es más, la Biblia dice que lo logró porque aquí dijo y nos hizo, dice en Apocalipsis. Ya Pablo, refiriéndose, teniendo una macrovisión, él exclama siendo inspirado por Dios cuando dice en Primera de Timoteo en el capítulo 3 versículo 16 y dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios hizo, está haciendo y hará, todo esto corresponde pues a este misterio de la piedad, la misericordia de Dios, lo benévolo de Dios, la paciencia, todo lo que Dios ha hecho para que el hombre sea partícipe del plan en el que el reino es parte fundamental para que pueda formar parte de ese reino, el que Dios está, con el que Dios está trabajando. Ahora, ¿dónde tiene su inicio esto? En las civilizaciones antiguas, las primeras civilizaciones que se dieron en la media luna fértil, que comprende desde el delta del Nilo, incluyendo a lo que hoy se llama Egipto, hasta lo que es el final de donde confluyen tanto el Éufrates como el Tigris en el Golfo Pérsico. Toda esa área que incluye Egipto y que hoy incluye lo que es Irak, todo lo que es Siria, todo lo que es Israel, todo eso corresponde a la media luna fértil, algo más de 2 millones y tantos de kilómetros cuadrados. Pero allí nacieron las primeras civilizaciones. Esas primeras civilizaciones constituidas donde ya se tienen algunas informaciones, donde se han hecho excavaciones y se tienen, digamos que el testimonio de civilizaciones que muchos hablan hasta de 4000 años antes de Jesucristo, como son los sumerios, aparecen también los acadios, los babilonios, donde los babilonios se les denomina en la primera fase con los paleobabilonios, porque ellos estuvieron hasta que se constituyeron en imperio y luego se vinieron abajo, estuvieron como en tres fases grandes de la historia. Lo mismo pasó, pues, por ejemplo, con los asirios, los elamitas, los hititas y, por supuesto, en la parte sur, al término de la luna fértil, aparece Egipto, donde allí se dieron las civilizaciones primeras. Y esas civilizaciones primeras
hay algunas diferencias que se dieron, del que con un pequeño relato que quiero compartir con ustedes, nos da la idea de cómo es que surge el asunto del sacerdocio y del rey. Ese, ese tema, ese tan importante para nuestra comprensión. Se dice que la civilización, por ejemplo, egipcia, cuya escritura ya se tiene más o menos documentada que debió suceder a partir del año 3150 antes de Jesucristo. Lo mismo más o menos en el resto de las civilizaciones, como los acadios, los babilónicos, los asirios, los elamitas, los sumerios. Todo eso más o menos entre el 3200, 3300, ya se tiene evidencia, ya se tiene la evidencia de que escribían. ¿Por qué es que escribían? Bueno, esto inclusive lo estaremos tocando posteriormente en un programa en el que quiero hablarles acerca pues de la idolatría y cómo es que nace la idolatría. Pero por ahora quiero referirme al asunto de ser reyes y sacerdotes. La civilización egipcia tuvo una gran ventaja sobre las civilizaciones que se dieron en la Mesopotamia. Mesopotamia significa entre dos ríos, entre los ríos, el Éufrates y el Tigris. La diferencia, una diferencia bien marcada que se dieron en este inicio de las civilizaciones, las primeras civilizaciones de la humanidad. En Egipto se dice pues que eh, esa civilización surgió gracias al Nilo, mientras que las civilizaciones en Mesopotamia surgieron haciéndole frente a los ríos Éufrates y Tigris. El río Nilo, cuando llegaba la temporada, se desbordaba, pero suavemente. Inclusive traía algunos fragmentos y traía un tipo de limo y traía un tipo de sustancia oscura, compuestos orgánicos que hacían mucho más fácil el que se pudiera luego explotar la tierra. No había que trabajarla mucho, aunque ellos hicieron en sus inicios canales para que poder distribuir el agua en toda la tierra necesaria para luego cultivarla. Pero lo cierto es que el Nilo, además de que atravesaba todo el continente, comunicaba a los pueblos que iban creciendo y se iban estableciendo como ciudades, como reinos individuales. Pero luego se fusionó y pasó a ser pues todo un imperio y aparece la figura de los faraones. Y este reino de Egipto estaba dividido en dos partes, el Alto y el Bajo Egipto. En fin, lo cierto es que se aprovechaba al máximo la benevolencia con la que el río se desbordaba, traía todo lo necesario para que entonces hubiese una práctica de la agricultura favorable. Una vez que se tiene, digamos que asegurado el alimento, existía la posibilidad de una mayor multiplicación de la población. Luego, allí en esa tierra, pues comenzaron también a través del barro a hacer bloques de arcillas y vinieron las construcciones, etapas donde a partir del 2100 aproximadamente se comienzan a construir lo que hoy nosotros vemos con asombro, las pirámides, porque hubo una explosión en el deseo de construir las pirámides porque estos representaban para ellos la necesidad de garantizarse el lugar de descanso para pasar a la otra vida. Es decir, eran como tumbas, pero para los reyes. El resto de las cosas las podemos comentar en otro momento, pero ahora tenemos que hacer un contraste con respecto a lo que pasaba en Mesopotamia y las civilizaciones que allí se originaron, porque allí la cosa no era tan fácil. Las aguas que venían a través de los ríos surgían en otra época y venían por digamos que por el deshielo en las cumbres
del Tauro, y esto traía una fuerza enorme que traía como consecuencia el desbordamiento de los ríos, especialmente el Tigris, era con mucha violencia. De tal manera, pues, que cuando venían con mucha violencia, ese desborde de esos ríos, los hombres allí eh, a- canalizaban y trabajaban la tierra con mucho más intensidad para poder arrancarle y apropiarse de las posibilidades que habían en la siembra y la cosecha de aquellas tierras en esa media luna fértil, en esa parte de Mesopotamia. Eso era muy duro, muy fuerte. Bueno, eso generó, por ejemplo, otro tipo de vida frente al entendimiento que tenían acerca de lo que les rodeaba y lo que no entendían. Eso lo tenemos que conversar en otra oportunidad, porque hasta ahora ellos sí tenían cierta ventaja. Los que estaban en Mesopotamia tenían a la mano a la fluidez de dos ríos y que tenían que almacenarlo. El agua era mucho más cristalina. En fin, allí surgieron las primeras construcciones, las primeras civilizaciones, las primeras ciudades que posteriormente se constituyeron en reino y en su momento en imperio. La lucha entre esos reinos, entre esos pueblos, entre esas naciones, trajo mucha variabilidad de establecimiento y hacerse fuerte uno ante otro durante mucho tiempo. Es por esto que tenemos civilizaciones, primero como la de los sumerios, no, después vinieron los acadios y los acadios predominaron un tiempo y surgieron los primeros que fueron los babilonios, pero por aparte estaban los asirios y eso trajo como consecuencia que hubiese muchos movimientos de guerra, aunque también acontecía eso allá en el sur con Egipto, pero aquí era más frecuente. En todo caso, nunca perdió de vista la posibilidad aquella civilización de usar lo que tenía a la mano, crear con piedras o traerlas de donde fuera y utilizar el barro para hacer construcciones. ¿Y qué era lo que construían? Lo que construían era básicamente un templo. ¿Y cuando construían templos? Esto es tanto en Egipto como en Mesopotamia. Se construían templos. Templos para adorar, para rendirle pleitesía a sus dioses, a los que ellos entendían que era Dios. Y que de hecho no era uno solo, sino que eran varios. Por eso se hace importante el surgimiento de alguien que se encargue de analizar, de adorar, de enseñar acerca de la debida relación que debía existir entre ellos y los dioses. Los dioses que les permitían, según ellos, vivir y aprovechar el medio ambiente. Por supuesto, el liderazgo natural para poder dirigir y ser cabeza de aquellos pueblos estaba en la figura de un rey. Pero el rey no podía desconocer al principio tanto los sacerdotes fungían como reyes también. Luego viene la separación, entonces los sacerdotes pasan a formar parte de una sociedad con ciertos privilegios porque eran los quienes tenían la responsabilidad de dar a conocer todo lo relativo a los dioses. De ahí surge el sacerdocio. Pero la figura del rey era supuestamente, para el servicio al pueblo, a las naciones o a los connacionales. Eso es, entonces él atendía lo relativo a la guerra, a la administración pública, todo lo que tenía que ver con la justicia, en fin. Pero el sacerdocio era dirigido, sus funciones, para conocer de su Dios y para enseñar de él. Allí tenemos el origen de lo que es ser rey y sacerdote.
Cuando el Señor Jesucristo, mejor dicho, cuando Dios se revela al pueblo de Israel y lo toma como una nación piloto, Dios comienza a revelarse, ya no de una manera general, sino muy particular. Y entonces comienza con los hombres que le temían a Dios y que ya habían escuchado el Dios de Adán. Luego sus descendientes, Set, Enos, Cainán, y así hasta llegar a Abraham. Muchas generaciones hasta llegar a Abraham. Y Abraham, Dios trata con él, lo saca precisamente de Ur de los Caldeos, de lo que fue el inicio de Babilonia. Lo saca de allá para traerlo a ser una nación y a comenzar a darle forma a eso que entendían de una manera sin explicación alguna. Los hombres sabían que había Dios, pero no sabían, sino que se imaginaban que eran dioses. Sabía que había reino, pero no conocían de ese reino, de manera que todo estaba en la imaginación. Todo corresponde a la ontología, que hoy se maneja en esos términos, de que el hombre sabe que hay Dios, el hombre sabe que hay alguien más poderoso que él, que hay un reino y por tanto él comenzó a funcionar como tal. Estaban los sacerdotes, estaban los reyes y estaba un reino. Y por supuesto las diversas constituciones, como por ejemplo la de Hammurabi, de aquel cananeo que fue uno de los que estuvo trabajando arduamente y dejó el testimonio del código de Hammurabi. Hay otros códigos que hoy se han descubierto y que la inquietud que usted pueda tener por conocer más de estos códigos no es otra cosa que el querer conocer y el querer actuar de una manera justa ante un pueblo. Pero no se podía perder de vista la necesidad de entender a los dioses. Es Dios quien llama a Abraham de Ur de los Caldeos, lo lleva a Canaán para que él comience a, a que de sus lomos sacar una nación de la cual vendría el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Señor Jesucristo, el que iba a reinar sobre esta tierra y el que va a reinar, el que vendrá y se establecerá definitivamente sobre esta tierra. Por eso es que ya en la antigüedad, no solamente Dios se dio a conocer por vía del acercamiento y la revelación y el conversar con el hombre que le temía, que entendía, que ya había escuchado a través de la, digamos, de lo que se decía verbalmente, de la tradición oral, porque imagínense ustedes aquellos hombres que fueron después de Adán, escuchaban hablar de que Dios, que había un Dios, el Dios de Adán, y cómo fue que lo creó. Todo esto se conocía. Lo que hace posteriormente Dios, cuando saca al pueblo de Israel ya multiplicado en Egipto, lo saca con un líder llamado Moisés, es que a este Moisés Dios le revela, Dios le enseña y le pone la puntualidad de que entendiera que había un proyecto de ese reino, del que ya había una tradición, porque imagínense usted, cuando, cuando el pueblo de Israel, dice Moisés, salió de Egipto de esclavitud, por ejemplo, ya sabía que tenía que sacar los restos de José y llevárselo a la tierra de Canaán para sepultarlo allá en Canaán. Entonces, si esto está relatado en la Biblia, es que ya el pueblo lo sabía. Ya había un entendimiento de Jehová Dios, de Yahvé, de Elohim. Ya había un conocimiento, ya se sabía que había un reino y que había un rey divino. Pero posteriormente, entonces Moisés, Dios le revela, ya no es para que lo tuvieran a nivel de la tradición oral, sino que lo tuvieran por escrito. Y esos escritos hoy los tenemos nosotros en nuestras manos. Y esos escritos hablan del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Dios
ha estado trabajando y seguirá trabajando para formar verdaderos sacerdotes. Y cuando digo que el origen de los sacerdotes es importante entenderlo, es porque si Dios le dio desde un principio, el hombre trabajó en función de que hubiese un sacerdote o que hubiese una estructura sacerdotal, es para dar a conocer a Dios. Lo que nos conduce a que si Dios está anunciando desde el Éxodo que habrá un reino de sacerdotes y de gente santa, y luego lo confirma otra vez en el Nuevo Testamento de que nos hizo reyes y sacerdotes para su Dios, es porque dentro de el sacerdocio existe ya por adelantado el que nosotros podamos percibir que habrá funciones de enseñanza acerca de Dios, acerca de la santidad que el hombre tiene que experimentar cuando Él esté reinando sobre esta tierra. De alguna forma, hoy los ministerios que derivan de la obra de Cristo Jesús, porque Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No es que estos ministros son sacerdotes, pero hacen una labor de seguir enseñando lo que otrora los sacerdotes del pasado se dedicaron a enseñar al pueblo acerca de lo que es Dios. Es nuestra responsabilidad enseñar al pueblo acerca de quién es Dios. Y si hay algo que nosotros tenemos que explicar, es a partir del entendimiento que nosotros podamos tener del mismo hombre. Porque como fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, si queremos conocer a Dios, tenemos que estudiar al hombre, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Es por esto que tiene una relación estrecha con lo que Dios dijo, como mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el único mandamiento. ¿Por qué? Porque conociendo al hombre, amando al hombre, teniendo en consideración que allí está la presencia de Dios, así es como nosotros amamos a Dios. No es que usted ama a Dios prendiendo velas o saumerio o queriéndose portar bien. No, tiene que conocer al hombre y servirle al hombre, amar al hombre, porque cuando usted ama al hombre, hace que él, ese hombre que todavía no tiene la naturaleza de Dios en su vida, la tenga. Por eso predicamos el Evangelio, por eso la gran comisión, por eso es necesario que nosotros prediquemos el dulce Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que los hombres que todavía no hayan nacido de nuevo, nazcan de nuevo, tengan el Espíritu Santo, tengan la clase de vida de Dios, tengan el Zoe de Dios, la naturaleza de Dios esté en ellos en virtud del Espíritu Santo que ahora está amalgamado con nuestro espíritu. Eso tenemos nosotros que hacerlo. Cuando nosotros lo hacemos, estamos amando al hombre. Y cuando amamos al hombre, Dios dice, estoy complacido, porque así es como yo quiero que me amen. Por eso, por eso los 613 mandamientos que manejó el pueblo de Israel, luego se deducen en 10, y luego el Señor Jesucristo habló de dos: amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y Pablo termina explicando que con uno basta. Amando a tu prójimo, estarás amando a Dios. Ese rey de reyes y señor de señores lo comenzamos a ver manifestándose de diferentes maneras a través de las escrituras. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, allí está la forma en la que Dios obra y está obrando y seguirá obrando en medio nuestro para que nosotros formemos parte de ese reino. La vez anterior les toqué todo lo relativo hasta Daniel. ¿Qué decía cada libro acerca de nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores? Ahora en Oseas, todos los profetas menores, lo voy a hacer hasta las epístolas del Nuevo Testamento, donde Oseas es el rey David. Ahí es el Señor Jesucristo, el rey David. Joel dice el Señor de la bondad. En Amós, el Señor de la santidad. Abdías, el rey y salvador del monte de Sión. En Jonás, el Salvador sepultado y resucitado.
Miqueas, el Señor de la eternidad. Nahum, la fortaleza en el día de la angustia. Habacuc, el ancla del justificado por la fe. En Sofonías, el juez y purificador en medio de Israel. En Ageo, el deseado de todas las naciones. En Zacarías se nos presenta el Señor Jesucristo como el renuevo y pastor herido. En Malaquías, el sol de justicia. En los evangelios, de esta manera, escúcheme bien. En Mateo, el rey de los judíos. En Marcos, el siervo de Jehová. En Lucas, el perfecto hijo de hombre. En Juan, el verbo y el hijo de Dios. En el libro de los Hechos se nos presenta de tres formas. El Señor ascendió, el Señor y Cristo y el nombre absoluto. En las epístolas a los romanos aparece Él es nuestra justicia. En Primera de Corintios, primicias de la resurrección. Segunda de Corintios, hecho pecado por nosotros. En Gálatas, el fin de la ley. En Efesios, nuestra armadura. Filipenses, nuestra suficiencia y fortaleza. En Colosenses, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación y el ser preeminente. En Primera de Tesalonicenses, el Señor venidero por su iglesia. En Segunda de Tesalonicenses, el esperado juez del mundo. En Primera de Timoteo, el único mediador entre Dios y los hombres. Segunda de Timoteo, el galardonador de los fieles. En Tito, nuestro gran Dios y Salvador. En Filemón, el compañero del Padre. En Hebreos, el autor y consumador de la fe. Qué tremendo esto. En Santiago, el Señor misericordioso y compasivo. En Primera de Pedro, el tema de la profecía del Antiguo Testamento. En Segunda de Pedro, el Señor de la larga paciencia e inmutable. En Primera de Juan, el verbo de vida. En Segunda de Juan, el objeto de las contradicciones del anticristo. En Tercera de Juan, la verdad personificada. Y en Judas, la seguridad del creyente. En otra oportunidad, les haré entrega de lo que significa tanto para el Apocalipsis el Señor Jesucristo, cómo es expresado en cada línea, en cada parte del Apocalipsis. Mis queridos hermanos, me quiero detener en el comentario y que todo lo que hemos compartido en esta oportunidad, usted haga que otras personas reciban esta información, este comentario que hacemos con el amor más grande, el amor de Dios. Que el Señor me los bendiga en su obra.